¿Quién? Como Dios. nadie como Dios. Chao. Hoy vamos a hablar de como de 15 o 20 cosas que no sabías que la iglesia hizo. 1. El primer reloj lo hizo un papa, Silvestre II, al final del siglo X. Era monje. Silvestre II, perdón. Canario, que da miedo. Aro. El primer reloj lo hizo un papa, Silvestre II, a final del siglo X. Y era un monje. 2. Las universidades. Si la iglesia no hubiese estado, no sabríamos si las universidades existirían. En el siglo X después de Cristo, para hacer una pequeña reseña histórica, el Imperio Romano cae y el que mantiene el conocimiento clásico es la iglesia. ¿Cómo lo hace? A través de los monjes que estaban allá arriba en un monasterio y cuidaban de toda esta cultura. Que también hay una realidad. Los únicos que sabían leer y escribir en esa época eran los monjes, incluso hablaban en otras lenguas. También hay otra realidad, poca gente le interesaba profundizar en la cultura, como pasa por ahora. En el siglo 8 y 9, Carlomagno hace una reforma, y esta reforma la deja a cargo de un monje llamado el Cuido de York. El Cuido de York. Y en esta reforma se enseñaba gramática, geometría, aritmética, retórica, lógica, música, astronomía. Y en el siglo XII pasaron a ser universidades. Las primeras universidades estuvieron en España, en Italia, en Francia y en Inglaterra. Para vos que sos uruguayo, la primer universidad acá la hizo un católico, un sacerdote, Dámaso Antonio Larrañaga. Este sacerdote hizo la Universidad de la República y también hizo la biblioteca, además de también muchas obras, y es la primera universidad en nuestro país, en Uruguay. 3. Los hospitales. Los hospitales tal cual como los conocemos, del lado del occidente del mundo, desde el lado oriente de China, ya había ese sistema. Los hospitales están hechos gracias a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Estos hospitales fueron un invento de la Edad Media. Se crearon a partir del deseo de extender la caridad cristiana a los pobres y a los más necesitados. A principios de la Edad Media, los hospitales eran un anexo del monasterio, siendo los monjes los que se ocupaban de todos estos enfermos y moribundos. Y los hospitales medievales ofrecían atención gratuita. En general estaban bajo supervisión de una orden religiosa y estaban integrados por miembros que hacían voto de pobreza, obediencia y castidad. Estas personas dedicaban su vida a Dios y a atender alegremente a quien pedía su ayuda, inclusive a los no cristianos. Incluso no contentos con los pacientes que iban al hospital, la caridad cristiana hacía que vayan a las calles a buscar a esos enfermos y traerlos al hospital. Solo a la orden de los benedictinos, sin contar las demás obviamente, se le atribuyen haber fundado 2000 hospitales. 4. La astronomía. Los primeros avistamientos fueron de los jesuitas, es una comunidad católica. Ellos hablaban del sistema solar, anillos de Júpiter, mucho antes de que se hablara en el mundo. Algunos ejemplos son: Cristóbal Claudius, en 1537-1612, preparó la reforma del calendario por Gregorio XIII. Incluso un cráter de la luna lleva su nombre. ¿Y adivinen qué? Era jesuita. Cristóbal Scheiner, suizo, estudió las manchas solares y perfeccionó el pantógrafo. ¿Y adivinen qué? Era jesuita. Juan Bautista Riccoli era italiano, autor de la nomenclatura lunar que desde entonces se utiliza. ¿Y adivinen qué? Era jesuita. Angelo Secchi, italiano, investigó la composición del Sol y las nubes de Libra, Andrómeda e Hidra. ¿Y adivinen qué? Era jesuita. Carlos Braun, alemán, inventó el primer espectro hilógrafo y otros aparatos para la astronomía. ¿Y adivinen qué? Y era jesuita. Galileo Galilei, que decía que la Tierra era redonda, era católico. Incluso decimos antes de Cristo y después de Cristo en el momento que él nace. Imagínense si tendrá peso nuestra iglesia. 5. El primer modelo de autos lo hizo Fernando Verbiest, era belga. Él era reformador del calendario chino por encargo del emperador. Fabricó un auto de 5 ruedas movido por una caldera de vapor, el primer automóvil. ¿Y adivinen qué? Era católico. 6. Los monjes benedictinos desarrollaron la agricultura, la cerveza, el champán, los viñedos, el queso, conservaban la cultura. La regla de San Benito era conocida por sus penitencias extremas y un poco exageradas. Y vemos con frecuencia cómo estos monjes hacían trabajos que nadie los quería hacer. Pero para los monjes era una fuente de gracia, era una fuente de mortificación. Un pantano, por ejemplo, era considerado algo sin valor, que no servía para nada. Para los monjes esto era una fuente de riqueza espiritual. Entonces allí iban todos a trabajar en ese pantano. En poco tiempo de drenar ese pantano,
se convertía en tierra fértil para poder hacer la agricultura. Le debemos la restauración de la agricultura de gran parte de Europa a los monjes. También el desarrollo y la expansión de los viñedos en Europa, así también como el ganado. 7. Los quesos. Los monjes cumplieron un destacado rol tanto en el descubrimiento de la importancia del añejamiento del queso para generar quesos de más pasta dura. ¿Vieron eso como el Roquefort que huele a pata? Ese mismo. 8. La cerveza. La Santa Hildegarda, una santa de nuestra iglesia, fue la primera quien adicionó lúpulo al mosto de la cerveza antes de fermentar. También los monjes europeos no solamente guardaron estas tradiciones, sino que mejoraron los procesos fermentativos de la cerveza. 9. El champán. Un monje benedictino llamado Don Pierre, y es a quien se le atribuye la invención del método para la fabricación del champán, entre paréntesis, vino espumoso fermentado. Y era católico. 10. Incluso ellos copiaban los manuscritos uno por uno, porque eran de los pocos que sabían escribir y leer. Y no obviamente copiaban solamente escrituras religiosas, sino que también copiaban gran variedad de textos que tenían que ver con el país. Y ¿saben qué? Me quedan un montón de cosas para contarles. Así que nos vemos en el segundo video de qué es lo que ha hecho la iglesia por el mundo. El mate fue creado por un monje. No, mentira, eso no. Y después de Dios, nadie como María. Todos los contenidos son gracias a nuestra comunidad Lazo de Amor Mariano. Si quieres ser parte de esta hermosa misión, comunícate con nosotros. Y después de Dios, nadie como María.